Gracias, presidente. Señorías, alguien lo mencionó ya hoy en este estrado. Efectivamente, hoy es un día emotivo para, yo creo que todos los grupos parlamentarios, desde luego lo es para el mío, porque para que esta ley llegara a la Cámara hay muchas historias de mucho desgarro en muchos hogares y en muchas familias asturianas. En un contexto en el que efectivamente se alarga constantemente la esperanza de vida y parece que las posibilidades técnicas de mantener biológicamente la vida humana alcanzan cada día niveles insospechados, en ese contexto en el que además numerosos prejuicios religiosos han ido saliendo de los hogares y han permitido a los pacientes ir recuperando de nuevo no de nuevo, porque probablemente nunca lo tuvieron, pero sí ir recuperando ese poder sobre el proceso final de su vida, haciéndoles responsables de lo que querían que ocurriera. En ese contexto social, técnico, religioso, había también y hay un contexto jurídico en el que la jurisprudencia ha ido dando forma a ese artículo 15 de la Constitución española, amparando que el derecho a la vida, el derecho a vivir dignamente, implica también el derecho a la renuncia a continuar viviendo, el derecho a la renuncia a la hidratación, a la alimentación artificial, al mantenimiento técnico de la vida biológica cuando el paciente no lo desea, y ello, aunque esa renuncia suponga efectivamente el acortamiento de su vida. Esto, que parecía que era algo, una posición unánime entre toda la ciudadanía, sin embargo, no estaba jurídicamente recogido con esa necesaria claridad y con esa necesaria unanimidad. Ciertamente se aprovechó en algún momento leyes que regulaban otras cuestiones, como la ley del menor, para tratar de cercenar esa autonomía del paciente, provocando, de algún modo, que aquellas decisiones que tomaran los familiares de personas menores o incapacitadas solo valieran siempre que fueran compatibles con el mantenimiento de la vida. Es decir, se volvía de nuevo a incidir sobre ese mantra del mantenimiento de la vida biológica a toda costa. En esta situación de inseguridad jurídica nunca crecen de forma adecuada las libertades y nunca es un lugar en el que prosperen los derechos, sobre todo de aquellas personas que adolecen de una mayor asimetría en el poder de información. Es decir, era el terreno justo para que los pacientes asturianos y asturianas estuvieran en desigualdad de condiciones. Era necesario, por tanto, es necesaria, por tanto, esta ley que se basa en dos principios fundamentales. El primero de ellos, que no se nos ha olvidado ni un solo día de los trabajos de ponencia, es situar al paciente en el centro de todas las decisiones. Es el paciente, sus valores, su ideología, sus deseos, tanto si los deja previamente por escrito en un documento de instrucciones previas, como si lo hace en el propio proceso final o como si lo hace a través de un tercero en los órdenes de prelación que se establecen en la propia ley, es el paciente quien decide, conforme a esos propios valores, cómo quiere afrontar ese proceso final de su vida. Ese es el principio fundamental de la ley. Y hay otro, secundario probablemente a este primario, que tiene que ver con la seguridad jurídica para el profesional. Lo decía antes, no es un buen terreno para el crecimiento de derechos y libertades aquel en el que los profesionales que deben aplicar la asistencia sanitaria o los asistentes sociales o todas esas personas que colaboran o que facilitan en ese proceso final no se sienten seguras cuando tienen que tomar decisiones. Esta ley trata de devolverles esa seguridad jurídica. Es una ley, lo decía antes, de enorme interés general. Todas las leyes deben serlo, pero podemos tener la completa seguridad de que esta, desgraciadamente, porque al final vivir es eso, va a tocar gran parte de los hogares de los asturianos y asturianas.
Tiene elementos muy importantes como el reconocimiento de la universalidad de los cuidados paliativos, como el establecimiento de esa preeminencia de la voluntad del paciente a la que antes hacía referencia, como el reconocimiento de derechos de acompañamiento, incluso para personas menores vinculadas por una relación familiar con ese paciente, el establecimiento, por ejemplo, de condiciones amables para afrontar ese proceso final cuando el mismo tenga lugar en establecimientos públicos o privados, como el reconocimiento al derecho a una habitación individual. En este sentido, no todas las leyes autonómicas han optado por establecer la misma amplitud de derechos. Esta portavoz, la semana pasada, participaba en una charla con la presidenta de la Asociación de Derecho a Morir Dignamente, es una profesora gallega de Derecho, y comentaba que en Galicia esta misma ley no reconoce como universal ese derecho a una habitación privada para respetar la intimidad del enfermo terminal. También creemos que es necesario poner en valor la creación de ese observatorio, en cuanto además va a dar entrada a la participación no solo de profesional sanitario, sino de personas de asociaciones, personas del ámbito civil, que deberán velar porque siga existiendo esa conexión entre lo que siente la población acerca de su proceso de muerte y lo que finalmente se coloca, se establece en las leyes. Las enmiendas que han sido reservadas por los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y de Podemos, 3 de ellas hacen referencia al tema de la regulación de las conductas eutanásicas. Regulación que parece a iniciar un camino que esperemos sea exitoso, al menos en la amplitud y en la profundidad del debate necesario en el Congreso de los Diputados, que es el lugar donde debe de hacerse. Y es el lugar donde debe de hacerse porque ciertamente no puede existir un código penal distinto para cada una de las comunidades autónomas. Y la regulación de la eutanasia necesita imperiosamente entrar a modificar ese artículo 143 del Código Penal y debe de hacerse dentro del ámbito competencial correspondiente. Podemos decir con tranquilidad, y está aquí presente el consejero, que Asturias alcanza hoy con esta ley sus más altos techos competenciales en la materia. Asturias no podría ir más allá en esta materia que lo que lo está haciendo con esta norma. Incluso, por si quedaba alguna duda, en una comisión de sanidad de hace aproximadamente año y medio, los grupos mayoritariamente decidíamos instar al Gobierno para que se instara al Gobierno de la Nación a la apertura del debate sobre la desregularización de determinadas conductas eutanásicas. Por tanto, insisto, se alcanzan los mayores techos posibles competenciales. En cuanto al debate acerca del título de la ley, señor Vilanova, mi grupo parlamentario entiende que se habla de dignidad en el proceso final de la vida, y así debe ser, por contraponer esa dignidad en la muerte, por contraponer esa dignidad en el proceso final de la vida con el mantenimiento a toda costa, incluso a costa de la dignidad humana, de una vida biológica que no siempre es deseada por los pacientes. Y ya para finalizar, agradecer la enorme participación que todos los grupos parlamentarios han puesto para que este texto finalmente acabara mejorado, pero también el interés del Gobierno en presentar a esta Cámara un texto inicial que había sido ya consensuado con gran parte de las personas interesadas, o con todas las personas interesadas en la sociedad asturiana, y poner de manifiesto que, efectivamente, yo también estoy de acuerdo con usted, señor Bartolomé, la política en días como hoy parece que da otras satisfacciones y nos hace ver que sirve para muchas cosas. Para una gran ley y para un gran momento, yo creo que, y finalizo ya, señor presidente, perdone por el exceso, yo creo que merece un broche de oro y nada mejor que las palabras de José Saramago cuando dijo que espero morir como he vivido, respetándome como condición para respetar a los demás y sin perder la idea de que el mundo debe ser otro. Muchas gracias.